¿Alguna vez has estado presente en un momento que creías que iba a ser el más feliz de tu vida y de repente te das cuenta de que es el más devastador? Cuando mi hija me pidió que fuera su testigo en el juzgado, mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Pero cuando vi los papeles que estaba firmando, cuando entendí lo que realmente estaba pasando ahí, sentí como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Yo llegué a ese lugar pensando que iba a ser parte de algo hermoso, algo que uniría más a nuestra familia, pero lo que presencié ahí me cambió para siempre como madre, como mujer y como ser humano. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar, una confesión sobre secretos tan profundos que cuando salen a la luz destruyen todo lo que creías saber sobre las personas que más amas. Es dolorosa, es controversial, y sé que muchos van a cuestionar las decisiones que tomé después de descubrir la verdad. Pero necesito contarla, porque hay momentos en la vida que te marcan tanto que no puedes seguir viviendo sin compartir la carga. Mi nombre es Mercedes, tengo 65 años, y creí que conocía perfectamente a mi única hija. Pensé que después de 35 años siendo su madre, después de haber vivido juntas todas las etapas importantes de su vida, no había secretos entre nosotras. Pensé que éramos esa clase de madre e hija que se cuentan todo, que comparten todo, que no se guardan nada. Qué equivocada estaba, qué ciega había estado durante años sin darme cuenta, porque hay secretos tan enormes, tan cuidadosamente guardados, que pueden estar ahí durante décadas esperando el momento perfecto para revelarse. Y cuando se revelan, no solo cambian el presente, sino que te obligan a reinterpretar todo el pasado bajo una luz completamente diferente. Mi hija, Carolina, siempre había sido una muchacha reservada, pero yo interpretaba eso como madurez, como independencia. Desde que era pequeña, había mostrado una personalidad fuerte, decidida, que prefería resolver sus problemas sola antes que pedir ayuda. Eso me enorgullecía, porque significaba que la había criado para ser una mujer autosuficiente. Carolina tenía 35 años, trabajaba como contadora en una empresa grande, tenía su propio departamento, su coche, su vida independiente. Nunca se había casado, aunque había tenido algunas relaciones serias que yo conocía. Siempre decía que no tenía prisa por sentar cabeza, que primero quería establecerse completamente en su carrera. Nuestra relación era buena, aunque no íntima como me hubiera gustado. Nos veíamos regularmente. Hablábamos por teléfono varias veces por semana, pero Carolina siempre mantenía cierta distancia emocional que yo respetaba. Pensaba que era su forma de ser, su personalidad naturalmente reservada. Todo cambió hace 3 meses, cuando Carolina me llamó un martes por la noche con una emoción en la voz que no había escuchado en años. «Mamá», me dijo, «necesito pedirte un favor muy importante. ¿Podrías acompañarme al juzgado el viernes? Necesito un testigo para algo muy especial». Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Al juzgado? ¿Para qué, mi amor? Es una sorpresa, mamá, pero es algo muy importante para mí, algo que he estado planeando durante mucho tiempo. Solo necesito que estés ahí conmigo. La emoción en su voz era palpable. Sonaba nerviosa pero feliz, ansiosa pero esperanzada. Inmediatamente pensé que se trataba de una boda. Tal vez había estado viendo en secreto a alguien y habían decidido casarse por lo civil. Tal vez quería sorprenderme con la noticia. «Carolina», le dije emocionada, «¿hay algo que me quieras contar? ¿Algo sobre tu vida personal?» «Mamá, por favor, solo confía en mí. Te prometo que todo va a tener sentido el viernes. Solo necesito que estés ahí a las 10 de la mañana». Esa noche no pude dormir de la emoción. Mi hija finalmente se iba a casar. Después de años de preocuparme porque no sentara cabeza, porque no me diera nietos, por fin iba a formar una familia. Y me había elegido a mí como testigo, como la persona más importante para acompañarla en ese momento. Los siguientes días los pasé preparándome para lo que creía que iba a ser uno de los días más felices de mi vida. Me compré un vestido nuevo, me arreglé las uñas, incluso fui a la peluquería. Quería estar perfecta para la boda de mi hija. El viernes llegué al juzgado 15 minutos antes de la hora acordada. Estaba nerviosa pero emocionada, esperando conocer al hombre que había conquistado el corazón de Carolina. Me pregunté por qué no me lo había presentado antes.
¿Por qué tanto secreto? Pero pensé que tal vez quería que fuera una sorpresa completa. Cuando vi llegar a Carolina, noté inmediatamente que venía sola. Estaba elegantemente vestida. Llevaba una carpeta en las manos y tenía una expresión en la cara que no podía descifrar completamente. No era la expresión radiante que esperaba ver en una novia. Era algo más complejo, más cargado emocionalmente. «Mamá», me dijo abrazándome fuerte. «Gracias por venir. Esto significa todo para mí». «¿Dónde está él?», le pregunté mirando alrededor. «¿Dónde está tu novio?». Carolina me miró con una expresión extraña. «Mamá, no hay ningún novio. Esto no es lo que tú piensas». En ese momento empecé a sentir una inquietud que no podía explicar. «Entonces, ¿qué es, mi amor? ¿Para qué me necesitas como testigo?». «Ya vas a ver, mamá. Ya vas a entender todo». Entramos al juzgado y nos dirigimos hacia una oficina donde nos estaba esperando una funcionaria. Era una mujer de mediana edad, seria, que revisó algunos documentos antes de dirigirse a nosotras. «¿Usted es Carolina Mendoza?», le preguntó a mi hija. «Sí, soy yo». «¿Y usted es el testigo?», me preguntó a mí. «Sí», respondí, aunque todavía no entendía exactamente de qué era testigo. «Muy bien», dijo la funcionaria. «Vamos a proceder con la diligencia. Señora Carolina, ¿está usted completamente segura de que quiere proceder con este trámite? ¿Entiende que una vez que firme estos documentos, la decisión será irreversible?» Irreversible. Esa palabra me inquietó profundamente. ¿Qué clase de trámite requería una decisión irreversible? «Estoy completamente segura», respondió Carolina con una firmeza que me sorprendió. La funcionaria puso varios documentos sobre la mesa. Desde donde estaba sentada, pude ver parcialmente el encabezado de los papeles. Lo que alcancé a leer me confundió aún más. No eran papeles de matrimonio. No era un acta de boda. Era algo completamente diferente. Algo que tenía que ver con menores de edad. Con el corazón empezando a latir más rápido, traté de leer más de los documentos. Alcancé a ver palabras que no entendía en ese contexto. Renuncia, patria potestad, adopción definitiva. «Carolina», susurré, «¿qué son esos papeles?». Mi hija me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, hay algo que nunca te conté, algo que pasó hace mucho tiempo y que ya me he estado cargando sola durante años». En ese momento, la funcionaria empezó a leer en voz alta el contenido de los documentos, y lo que escuché cambió mi vida para siempre. Diligencia de renuncia definitiva a la patria potestad de la menor Sofía Alejandra Mendoza, de 14 años de edad, nacida el 15 de agosto de 2009. Se me cortó la respiración. Sofía Alejandra Mendoza, una menor de 14 años con el apellido de mi familia, hija biológica de Carolina Mendoza, quien renuncia voluntariamente a todos sus derechos como madre para permitir la adopción definitiva por parte de la familia que ha cuidado de la menor desde su nacimiento. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de la funcionaria llegaban a mis oídos como si vinieran de muy lejos. Hija biológica de Carolina, una niña de 14 años. Mi hija había tenido una hija. Yo tenía una nieta de 14 años que nunca había conocido, que nunca sabía que existía. «Carolina», logré susurrar, con una voz que no reconocí como mía. «¿Qué significa esto?». Las lágrimas corrían por la cara de mi hija cuando me miró. «Mamá, cuando tenía 21 años tuve una hija. La di en adopción cuando nació. Ahora la familia que la crió quiere adoptarla legalmente y necesito renunciar definitivamente a mis derechos para que eso sea posible». En ese momento sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No solo había descubierto que tenía una nieta, sino que estaba ahí para ser testigo del momento en que mi hija renunciaba a ella para siempre. La funcionaria continuó leyendo los documentos, explicando los términos legales, las implicaciones de la renuncia. Pero yo ya no podía procesar nada más. Solo podía mirar a Carolina, a esta mujer que creía conocer completamente, y darme cuenta de que había estado viviendo con una extraña durante 14 años. «¿Por qué?», fue lo único que pude preguntar. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». «Porque tenía miedo», me respondió Carolina llorando. «Tenía miedo de tu reacción. Tenía miedo de decepcionarte. Tenía miedo de que me juzgaras». Pero había algo más en sus ojos, algo que me decía que la historia era mucho más compleja de lo que me estaba contando.
y lo que descubriría en los minutos siguientes me haría entender que este secreto era solo la punta del iceberg de una verdad mucho más devastadora. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Mientras la funcionaria continuaba explicando los términos legales de la renuncia, mi mente corría tratando de entender cómo era posible que mi hija hubiera tenido una hija sin que yo me enterara. Carolina, le susurré, mientras la funcionaria preparaba los documentos finales. Necesito que me expliques todo. ¿Cómo es posible que hayas estado embarazada sin que yo me diera cuenta? ¿Dónde estabas cuando naciste la niña? Carolina no podía dejar de llorar. Mamá, fue durante el año que me fui a estudiar inglés a Canadá, ¿te acuerdas? Cuando tenía 21 años, dije que me había conseguido una beca para estudiar en Toronto. Sí, me acordaba perfectamente. Carolina había estado muy emocionada con esa oportunidad. Había dicho que era una beca completa para estudiar inglés durante un año. Yo había estado muy orgullosa de ella, aunque me dolía que se fuera tan lejos durante tanto tiempo. No había ninguna beca, ¿verdad? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, susurró. Me fui porque estaba embarazada. Conseguí trabajo en una cafetería, renté un cuarto pequeño y pasé todo el embarazo sola. ¿Sola? ¿No tenías a nadie que te ayudara? Tenía una amiga mexicana que también trabajaba en la cafetería. Ella fue la única que supo de mi embarazo. Me ayudó cuando nació Sofía. Sofía. Mi nieta tenía nombre. Sofía Alejandra, como mi madre que había muerto cuando Carolina era pequeña. ¿Y el padre? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Carolina se quedó callada durante un momento muy largo. Después me miró con una expresión que me hizo entender que había algo más, algo que me iba a doler aún más. Mamá, me dijo finalmente, el padre es casado. Es alguien que tú conoces. Se me heló la sangre. ¿Alguien que yo conozco? Por eso nunca pude contarte. Por eso tuve que irme sola. Porque si te decía quién era el padre, iba a destruir más vidas que solo la mía. En ese momento la funcionaria interrumpió nuestra conversación. Señora Carolina, necesitamos proceder con la firma. ¿Está lista? Carolina miró los papeles. Después me miró a mí. Después volvió a mirar los papeles. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre lo que creía que era correcto y lo que su corazón le decía. Señora, le dijo a la funcionaria, ¿puedo tener un momento más con mi madre? Por supuesto, pero recuerde que tenemos otros casos programados. Cuando la funcionaria salió del cubículo, Carolina se volteó hacia mí completamente. Mamá, me dijo, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre Sofía, sobre por qué estoy aquí firmando estos papeles. Dime, le respondí, aunque tenía miedo de escuchar lo que venía. Sofía no sabe que existo. La familia que la adoptó cuando nació le dijo que sus padres biológicos habían muerto en un accidente. Durante 14 años, ella ha creído que es huérfana. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Mi nieta había crecido creyendo que no tenía familia biológica, mientras yo había estado aquí sin saber que existía. Pero entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué estás renunciando a tus derechos ahora? Porque Sofía está empezando a hacer preguntas. Porque quiere buscar información sobre sus padres biológicos. Y la familia que la crió está asustada de que pueda encontrarme. Carolina sacó una foto de su bolsa y me la mostró. Era una niña hermosa, de cabello oscuro y ojos grandes, que se parecía muchísimo a Carolina cuando tenía esa edad. Ella es Sofía, me dijo. Esta foto me la mandó la familia adoptiva hace un mes. Querían que la viera antes de tomar la decisión final. Mirar esa foto fue como ver a Carolina de niña otra vez. Los mismos ojos, la misma sonrisa, los mismos gestos. Era mi nieta, mi sangre, y la estaba conociendo por primera vez a través de una fotografía el mismo día que su madre iba a renunciar a ella para siempre. Carolina, le dije con una voz que me temblaba, ¿no has pensado en la posibilidad de conocerla? ¿De decirle la verdad? Mamá, si le digo la verdad, su mundo se va a destruir. Va a descubrir que sus padres adoptivos le mintieron durante 14 años. Va a saber que su padre biológico es un hombre casado que nunca se hizo responsable de ella. Va a saber que yo la abandoné cuando nació. Pero no la abandonaste. Le diste una familia que pudiera cuidarla. ¿Cómo se lo explico, mamá?
¿Cómo le explico que su abuela nunca supo que existía? ¿Cómo le explico que mantuvo su existencia en secreto durante 14 años? En ese momento regresó la funcionaria. Señora Carolina, necesitamos proceder. Hay otras personas esperando. Carolina tomó la pluma con manos temblorosas. Mamá, me dijo, necesito que entiendas por qué estoy haciendo esto. Sofía tiene una familia que la ama. Tiene padres que han estado ahí para ella desde que nació. Tiene una vida estable, feliz. Si aparezco ahora en su vida, solo voy a confundirla y lastimarla. Pero es tu hija, le dije, y es mi nieta. Y por eso mismo tengo que dejarla ir, me respondió, porque la amo lo suficiente como para anteponer su felicidad a mis propios deseos. Carolina firmó el primer documento, después el segundo. Con cada firma, sentía como si se estuviera muriendo una parte de mi alma. Cuando terminó de firmar, la funcionaria me pidió que firmara como testigo. Miré los papeles, miré a Carolina, miré la foto de Sofía que seguía sobre la mesa. No puedo, susurré. ¿Cómo?, preguntó la funcionaria. No puedo firmar estos papeles. No puedo ser testigo de esto. Carolina me miró con pánico. Mamá, por favor, necesito que hagas esto por mí. Carolina, no puedo ser testigo de cómo renuncias a mi nieta. No puedo ser parte de esto. Me levanté de la silla y salí del cubículo. Necesitaba aire fresco. Necesitaba espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir. En el pasillo del juzgado, me senté en una banca y traté de entender cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en menos de una hora. Había llegado pensando que iba a ser testigo de la boda de mi hija, y en cambio había descubierto que tenía una nieta que estaba a punto de perder para siempre. Carolina salió del cubículo 10 minutos después, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, me dijo sentándose a mi lado, conseguí que otra persona fuera el testigo. Ya está hecho, ya firmé todo. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Ahora Sofía va a ser legalmente hija de la familia que la crió. Y yo voy a seguir con mi vida, sabiendo que hice lo correcto. Pero en sus ojos vi que no estaba convencida de que hubiera hecho lo correcto. Vi dolor, arrepentimiento y una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Carolina, le dije tomándola de las manos, todavía no me has dicho quién es el padre de Sofía. Carolina cerró los ojos y respiró profundamente. Mamá, prométeme que no vas a hacer nada con esta información. Prométeme que no vas a buscar venganza ni vas a confrontar a nadie. Dímelo, insistí. Es el esposo de tu hermana Elena. Es tu cuñado, Ricardo. El mundo se detuvo otra vez. Ricardo, el hombre que había estado casado con mi hermana durante 20 años. El hombre que yo había considerado como un hermano. El hombre que había estado en todas nuestras reuniones familiares. Que había jugado con Carolina cuando era niña. Que había sido una figura paterna para ella después de que su papá nos abandonó. Ricardo, susurré sin poder creerlo. Pasó cuando yo tenía 20 años. Elena estaba pasando por una depresión muy fuerte. Se habían distanciado como pareja. Yo acababa de terminar con mi novio. Me sentía sola, vulnerable. Ricardo empezó a buscarme, a consolarme, a hacer que me sintiera especial. Dios mío, Carolina, una cosa llevó a la otra. Duramos juntos 3 meses antes de que yo me diera cuenta de que estaba embarazada. Cuando se lo dije, se aterró. Me pidió que abortara. Me ofreció dinero para que me fuera de la ciudad. Me dijo que si Elena se enteraba se iba a suicidar. Y por eso te fuiste a Canadá. Por eso me fui. Porque me di cuenta de que si me quedaba, iba a destruir el matrimonio de Elena. Iba a destruir a toda la familia. Y no podía hacerles eso. En ese momento entendí completamente por qué Carolina había mantenido este secreto durante tantos años. No era solo para protegerse a sí misma, era para proteger a toda la familia. ¿Ricardo sabe que estás aquí hoy?, le pregunté. No, no sabe nada sobre los papeles de adopción. No sabe que Sofía está haciendo preguntas sobre sus padres biológicos. No sabe nada. Nos quedamos sentadas en esa banca durante media hora, las dos procesando lo que acababa de pasar. Carolina había renunciado a su hija para proteger a una familia que ni siquiera sabía que estaba en peligro. Había cargado sola con este secreto durante 14 años para proteger a todos nosotros. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté finalmente. Ahora seguimos con nuestras vidas, me respondió. Sofía va a estar bien.
Tiene una familia que la ama, y nosotras vamos a tener que vivir sabiendo que existe, pero que no podemos ser parte de su vida. Pero yo ya había tomado una decisión que cambiaría todo para nuestra familia, que traería consecuencias que ninguna de las dos podía prever. Carolina, le dije, hay algo que tú no sabes sobre Ricardo, algo que cambia completamente esta situación. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en Sofía, en mi nieta que no sabía que yo existía, que había crecido creyendo que no tenía familia biológica. Cada vez que cerraba los ojos, veía su foto, veía el parecido con Carolina, veía todo lo que nos habíamos perdido durante 14 años, pero también pensaba en lo que Carolina me había contado sobre Ricardo, y en algo que ella no sabía, algo que yo había descubierto hace años, pero que nunca le había dicho a nadie. 3 años después de que Carolina se fue a estudiar inglés a Canadá, Elena había venido a hablar conmigo en una tarde que nunca voy a olvidar. Mercedes me había dicho llorando, necesito contarte algo sobre Ricardo, algo que he estado guardando durante años. Elena me había confesado que Ricardo había estado teniendo aventuras durante todo su matrimonio, que ella lo sabía, que había encontrado evidencias múltiples veces, pero que se había quedado callada por los niños, por la estabilidad económica, por miedo a estar sola. Pero hay algo más, me había dicho Elena, algo que me está matando por dentro. Elena había descubierto que Ricardo había tenido una aventura particularmente seria con una muchacha muy joven hace años, una muchacha que había desaparecido súbitamente de la ciudad después de la aventura. Mercedes, creo que esa muchacha se fue porque quedó embarazada. Creo que Ricardo tiene un hijo por ahí que nosotros no conocemos. En ese momento, Elena no sabía que estaba hablando de Carolina. No sabía que esa muchacha joven era su propia sobrina. No sabía que Ricardo había estado abusando de su posición como figura paterna para seducir a una muchacha 20 años menor que él. Yo tampoco lo sabía en ese momento. Pero ahora, después de la revelación de Carolina, todas las piezas encajaban de manera horrible. Ricardo no había sido solo un hombre que se aprovechó de Carolina cuando ella estaba vulnerable. Era un predador serial que había estado engañando a Elena durante años, que había abusado de múltiples mujeres jóvenes y que había destruido vidas sin asumir ninguna responsabilidad. Y ahora, mi nieta existía como resultado de ese abuso y estaba a punto de ser entregada legalmente a la familia adoptiva sin que nadie más supiera la verdad. El miércoles siguiente al día del juzgado, decidí hacer algo que Carolina me había pedido específicamente que no hiciera. Decidí confrontar a Ricardo. Llegué a su oficina sin avisar. Cuando me vio entrar, se sorprendió, pero me saludó con la familiaridad de siempre. Mercedes, me dijo sonriendo, qué sorpresa verte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Carolina? Ricardo, le dije sin preámbulos, sé lo que pasó entre tú y Carolina hace 14 años. Vi cómo su cara cambió inmediatamente. La sonrisa se le borró, se puso pálido, empezó a tartamudear. ¿De qué hablas, Mercedes? Hablo de Sofía, hablo de mi nieta, hablo de la hija que tuviste con Carolina cuando ella tenía 21 años. Ricardo se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Mercedes, yo no sé qué te contó Carolina, pero me contó la verdad, Ricardo. Me contó cómo te aprovechaste de ella cuando era joven y vulnerable. Me contó cómo la obligaste a irse de la ciudad para mantener tu secreto. Me contó cómo nunca te hiciste responsable de tu hija. Mercedes, por favor, tienes que entender que yo estaba pasando por un momento muy difícil con Elena. No me vengas con excusas, le grité. Te aprovechaste de una muchacha que te veía como una figura paterna. Destrozaste su vida para proteger la tuya. Ricardo empezó a llorar. Mercedes, si Elena se entera se va a morir. Va a destruir a mi familia. Va a destruir a mis hijos. Tu familia ya está destruida, Ricardo. Ha estado destruida desde el momento en que decidiste ser un mentiroso y un traidor. Le mostré la foto de Sofía que Carolina me había dado. Esta es tu hija, Ricardo. Esta es la nieta que yo acabo de conocer. Y ayer Carolina firmó papeles para renunciar a ella para siempre, para protegerte a ti. Ricardo miró la foto y empezó a llorar más fuerte. Se parece a Carolina cuando era niña, susurró. Se parece a su familia, le corregí. A la familia que tú le negaste durante 14 años. Mercedes,
¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer ahora? Quiero que asumas la responsabilidad de lo que hiciste. Quiero que le confieses todo a Elena. Y quiero que busques la manera de que Sofía conozca su verdadera historia. No puedo hacer eso, me dijo inmediatamente. Elena no va a sobrevivir a esa revelación. Y Sofía está mejor sin saber la verdad. ¿Sofía está mejor o tú estás mejor?, le pregunté. Ricardo no pudo responder. Ricardo, le dije finalmente, tienes una semana para decidir si vas a hacer lo correcto o si yo voy a hacerlo por ti, porque esta historia va a salir a la luz de una manera u otra. Salí de su oficina sabiendo que había iniciado algo que no tenía forma de controlar, pero también sabiendo que era lo correcto. Sofía merecía conocer su verdadera historia. Elena merecía saber la verdad sobre su esposo. Y Carolina merecía no cargar sola con este secreto por el resto de su vida. Los siguientes días fueron los más tensos que había vivido en años. Carolina estaba furiosa conmigo por haber confrontado a Ricardo. «Mamá», me gritó cuando se enteró, «te pedí específicamente que no hicieras nada. Ahora vas a destruir a toda la familia». «La familia ya está destruida, Carolina», le respondí. «Ha estado destruida desde hace 14 años, solo que nosotros no lo sabíamos. ¿Y qué va a pasar con Elena? ¿Qué va a pasar con los hijos de Ricardo? ¿Has pensado en ellos?» «He pensado en todos», le dije, «pero también he pensado en Sofía. También he pensado en ti. También he pensado en que las mentiras no se pueden mantener para siempre». El sábado siguiente, 5 días después de mi confrontación con Ricardo, Elena vino a visitarme. Tenía una expresión en la cara que nunca había visto antes. «Mercedes», me dijo, «Ricardo me contó todo. Sobre Carolina, sobre la niña, sobre todo». «¿Cómo estás?», le pregunté. «No lo sé», me respondió. «Estoy destrozada, pero también aliviada. Durante años he sabido que Ricardo me mentía, pero nunca imaginé que fuera algo tan devastador». Elena se quedó callada durante un momento. Después me miró con una determinación que me sorprendió. «Mercedes, quiero conocer a Sofía. Quiero conocer a mi sobrina». «Elena, ya es tarde. Carolina ya firmó los papeles de renuncia. Sofía ya fue adoptada legalmente por la otra familia. Pero existe una manera», me dijo Elena. «Hablé con un abogado. Si Ricardo reconoce legalmente la paternidad, si acepta su responsabilidad, puede haber una manera de que Sofía conozca su verdadera historia sin que eso afecte su situación legal con la familia adoptiva». «¿Ricardo está dispuesto a hacer eso?», le pregunté. «Ricardo va a hacer lo que yo le diga que haga», me respondió Elena con una frialdad que nunca había visto en ella. «Porque si no lo hace, va a perder mucho más que solo su secreto». Elena me contó que había decidido divorciarse de Ricardo de todas maneras, que había descubierto que había tenido múltiples aventuras durante su matrimonio, que ya no podía seguir viviendo con un mentiroso. Pero antes de separarme de él definitivamente, me dijo, «Voy a asegurarme de que haga lo correcto con Sofía. Va a reconocerla legalmente. Va a establecer un fondo para su educación y va a escribirle una carta explicando por qué no pudo estar en su vida. ¿Y después?», le pregunté. «Después, tú y yo vamos a buscar la manera de contactar a la familia de Sofía. Vamos a explicarles que acabamos de enterarnos de su existencia, que no sabíamos nada durante 14 años. Vamos a pedirles que nos permitan conocerla, aunque sea una vez». Esa conversación con Elena cambió todo. Por primera vez desde el día del juzgado, sentí que había esperanza, que tal vez podríamos encontrar una manera de que Sofía conociera su verdadera historia sin que eso destruyera la vida que había construido con su familia adoptiva. Carolina no estaba convencida. «Mamá, ¿y si la familia adoptiva se niega? ¿Y si deciden que es mejor que Sofía no sepa nada? ¿Y si todo esto la confunde y la lastima?». «Carolina», le dije, «a veces tienes que arriesgarte a lastimar a alguien en el presente para evitar que se lastime más en el futuro. Sofía va a cumplir 15 años. En 3 años va a ser mayor de edad. Si no conoce su verdadera historia ahora, la va a descubrir de todas maneras cuando sea adulta. ¿No es mejor que la conozca ahora, rodeada de gente que la ama y la puede apoyar?». Carolina lo pensó durante días. Finalmente aceptó contactar a la familia adoptiva de Sofía. La conversación fue más difícil de lo que habíamos imaginado. Los padres adoptivos estaban asustados, confundidos, no sabían cómo manejar la situación. «Señora Carolina,
le dijo la madre adoptiva por teléfono. Nosotros le dijimos a Sofía que sus padres biológicos habían muerto, porque pensamos que era más fácil para ella aceptar que había sido abandonada si creía que no había sido una decisión voluntaria. Lo entiendo, le respondió Carolina. Y no estoy aquí para quitársela o para confundirla. Solo queremos que sepa que tiene una familia biológica que la ama, que la ha estado cuidando desde lejos y que siempre va a estar ahí si algún día quiere conocernos. Después de muchas conversaciones, muchas lágrimas y muchas dudas, llegamos a un acuerdo. Los padres adoptivos le dirían la verdad a Sofía, que sus padres biológicos no habían muerto, que su madre biológica la había dado en adopción porque quería que tuviera una familia estable, y que había una abuela y una tía que acababan de enterarse de su existencia y que querían conocerla. Le darían la opción de decidir si quería contactarnos o no. Si decidía que no quería saber nada de nosotras, respetaríamos su decisión. Si decidía que sí quería conocernos, organizaríamos un encuentro. El día que los padres adoptivos hablaron con Sofía fue el día más largo de mi vida. Esperé junto al teléfono durante horas, esperando noticias sobre cómo había reaccionado mi nieta al enterarse de que tenía una familia biológica. La llamada llegó a las 8 de la noche. Señora Mercedes, me dijo la madre adoptiva, Sofía quiere conocerlas. Quiere conocer a su mamá biológica y a su abuela. Dice que siempre sintió que faltaba algo en su vida y que ahora entiende qué era. 2 semanas después, en un parque cerca de la casa de Sofía, conocí a mi nieta por primera vez. Era aún más hermosa en persona de lo que se veía en las fotos. Alta para su edad, con los ojos brillantes de Carolina, con una sonrisa tímida pero cálida. ¿Usted es mi abuela?, me preguntó cuando nos presentaron. Sí, mi amor, le respondí tratando de no llorar. Soy tu abuela Mercedes, y esta es tu mamá Carolina. Sofía miró a Carolina durante un momento muy largo. Después la abrazó. Gracias, le susurró, por darme una familia que me ama. Y gracias por buscarme cuando crecí lo suficiente como para entender. Ese día pasamos 3 horas en el parque. Carolina le contó sobre su decisión de darla en adopción, sobre por qué había mantenido su existencia en secreto, sobre cómo la había amado desde lejos durante 14 años. Yo le conté sobre nuestra familia, sobre su historia, sobre todas las cosas que nos habíamos perdido y sobre todas las cosas que esperábamos compartir en el futuro. Sofía nos contó sobre su vida, sobre sus sueños, sobre sus padres adoptivos que habían sido increíbles con ella, sobre cómo se sentía al saber que tenía una familia biológica que la había estado cuidando desde lejos. ¿Puedo seguir viendo a mis padres adoptivos?, nos preguntó. Por supuesto, le respondió Carolina inmediatamente. Ellos son tu familia real. Nosotras somos solo un extra, un regalo que te da la vida. Desde ese día hemos estado viendo a Sofía regularmente, una vez al mes, con el consentimiento y la presencia de sus padres adoptivos. Hemos construido una relación hermosa, diferente, pero muy especial. Sofía sabe la verdad sobre su padre biológico. Sabe que Ricardo nunca se hizo responsable de ella, pero también sabe que eso no tiene nada que ver con su valor como persona. Carolina y yo nos hemos asegurado de que entienda que las decisiones de los adultos no definen quién es ella. Ricardo reconoció legalmente su paternidad y estableció un fondo educativo para Sofía, pero ella ha decidido que no quiere conocerlo. Mi papá adoptivo es mi verdadero papá, nos dijo. No necesito otro. Elena y Ricardo se divorciaron 6 meses después de que salió toda la verdad. Elena está viviendo su mejor vida, libre de mentiras, libre de un hombre que la traicionó durante años. Carolina está considerando la posibilidad de tener más hijos. Ahora que sé que puedo ser una buena madre, me dijo, tal vez es hora de intentarlo otra vez. Mis queridos oyentes, si esta historia los ha tocado, denle me gusta a este video tocando el botón de aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias que los van a como hacer reflexionar sobre la familia, sobre los secretos, sobre las decisiones difíciles, suscríbanse al canal tocando el botón negro que dice suscribirse. Díganme en los comentarios, ¿creen que hice lo correcto al confrontar a Ricardo? ¿Creen que Carolina hizo lo correcto al mantener el secreto durante tantos años? ¿Creen que Sofía tenía derecho a conocer la verdad?
porque estas son las decisiones más difíciles que enfrentamos como familia. Decidir cuándo los secretos protegen y cuándo destruyen. Decidir cuándo las mentiras son actos de amor y cuándo son actos de cobardía. Lo que sí sé es que Sofía está mejor ahora conociendo su verdadera historia. Tiene 2 familias que la aman. Tiene una identidad completa. Tiene una abuela que la adora y que está recuperando todos los años perdidos. Y yo tengo una nieta hermosa, inteligente, que me llama Abuela Mer y que viene a visitarme los sábados para que le enseñe a cocinar las recetas de la familia. Carolina tenía razón en proteger a Sofía cuando era pequeña, pero yo tenía razón en insistir en que conociera la verdad cuando fue lo suficientemente grande para entenderla. A veces las familias se construyen de maneras no tradicionales. A veces, el amor encuentra formas de manifestarse que no encajan en los moldes convencionales. Pero siempre, siempre la verdad es mejor que la mentira, aunque duela, aunque sea complicada, aunque cambie todo. Perdón si este video ha sido muy largo, pero había que contar toda la historia para que entendieran por qué las decisiones que tomamos como familia fueron las correctas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta confesión tan personal. Los espero mañana con una nueva historia que los va a dejar reflexionando sobre los límites del amor familiar.